Buenos días a todos. Desde la distancia voy a presentarles una contribución escueta sobre lo que considero algunos de los desafíos para la construcción de la ciudadanía vinculados con los recursos digitales. Todos sabemos que hoy en día estos recursos son fundamentales y han llevado a cambiar las formas más importante de lo que hacemos todos los días: trabajar, estudiar, relacionarlos con los demás. Y la ciudadanía y la construcción de una ciudadanía no está alejada de los cambios que producen estos nuevos recursos digitales. Voy a hablar en primer momento de una manera muy escueta también de los orígenes de la ciudadanía y de lo que se puede considerar los elementos constitutivos básicos de la ciudadanía en general, para después centrarme más específicamente en lo que se refiere a la ciudadanía digital, que como seguramente saben, tiene muchas perspectivas y muchas miradas diferentes. La idea de ciudadanía se puede rastrear en Rousseau, quien planteaba que la búsqueda de la ciudadanía se canalizaba mediante la acción conjunta de las instituciones y de la sociedad, lo que hoy llamaríamos el Estado y la sociedad civil, en un trabajo conjunto para garantizar los derechos ciudadanos. Pero desde aquellos tiempos el concepto ha merecido numerosas revisiones, contradictorias sin duda, ahora en el siglo XXI, casi ya finalizando la segunda década del siglo XXI, y específicamente situándonos en América Latina, estamos muy lejos de ver que la ciudadanía se pueda conseguir mediante las acciones conjuntas del Estado, sobre todo de los gobiernos y de la sociedad civil, porque más bien se producen enfrentamientos entre estos dos ámbitos. En este sentido, la ciudadanía constituye una lucha, una confrontación permanente entre el poder dominante para conquistar los derechos de los individuos. Esto da como resultado una ciudadanía que es desigual. Es tan desigual como desigual son las sociedades. E inclusive se llega a pensar que la calidad democrática de los países puede verse o puede traslucirse en el tipo de ciudadanía que se ha alcanzado en esos países. Si una nación parecería ser más democrática en tanto y en cuanto haya alcanzado garantizar de una mejor manera los derechos ciudadanos, y también contar con mecanismos que permitan un seguimiento y un cumplimiento de esos derechos ciudadanos, porque hay veces que esos derechos ciudadanos quedan plasmados en leyes que después no se cumplen, o hay una especie de reto establecido en una ley que se consigue con muchos esfuerzos, pero que después en la práctica, una vez conjurado ese reto, en la práctica no se cumple. En este sentido es que el concepto de ciudadanía es algo que implica conquistarlo a lo largo del tiempo, y por lo tanto es un concepto inacabado. Es una lucha, como decía antes, constante. No se trata de un repertorio determinado de derechos a conseguir, y bueno, de decir ya tengo tales derechos a conseguir, alcanzados esos derechos ya cumplí con mi labor. No. Por el contrario, cada día lo vemos, incluso recientemente en los últimos lustros, ciudadanías emergentes, derechos emergentes, grupos sociales también diferentes y marginales que reclaman sus propios derechos. Desde la implantación del modelo neoliberal, que en América Latina se fue concretando en los años 80,
un modelo basado en la liberalización, la desregulación y la privatización, se han provocado zozobras muy novedosas con respecto a las conquistas que se habían logrado o que se podrían lograr en torno a la ciudadanía. Muchos de los avances, es importante destacarlo, quedaron en un terreno fangoso, plasmado por intereses económicos y incluso dirigido, gestionado por esos intereses económicos, que han ido desconociendo los derechos ciudadanos fundamentales. ¿Cuáles serían estos derechos fundamentales? Los civiles, que garantizan las libertades individuales; los políticos, que garantizan la participación directa o indirecta, así como el ejercicio social de organizarse; y los sociales, que son los que van a garantizar el trabajo, la educación, la salud, la equidad. Entre estos derechos hay algunos que se refieren específicamente a la comunicación y que son muy antiguos, como son la libertad de palabra, la libertad de conciencia y desde ya hace varios siglos la libertad de expresión. Pero actualmente pasamos por un periodo de mucha preocupación debido a que estos derechos casi indiscutibles del ámbito de la comunicación están siendo violentados, por ejemplo, con el silenciamiento, con la censura, con la represión e incluso en algunos países contra la violencia contra los periodistas. En este contexto han ido apareciendo también algunos conceptos que no voy a tratar en esta intervención, pero que son para pensarse, como son el concepto de posverdad, donde se reemplazan opiniones más ligadas a los sentimientos y a las impresiones individuales que a los hechos, que si bien nunca han sido objetivos, sí tenían fuentes y partían de hechos corroborables. También las noticias falsas que responden a distintos orígenes, ya sean porque han sido pagadas, ya sea porque hay intereses de quien las emite de esa manera, ya sea porque hay algoritmos matemáticos que pueden orientarlas a través de determinadas acciones para fortalecer el pensamiento de ciertos grupos poderosos o ciertos grupos vinculados al poder. Algunas son preocupaciones nuevas, pero otras son preocupaciones antiguas que resurgen con una mirada novedosa. En el ámbito de la comunicación, francamente, podemos afirmar actualmente que los derechos civiles fundamentales están siendo vulnerados y que estamos experimentando un retroceso. En cuanto a los políticos, también, y en los civiles, algunos están siendo ejercicios restringidos. Por eso lograr en este contexto una ciudadanía plena, realizable en tiempo a partir de la participación de todos, se ha topado con obstáculos muy importantes debido a que hay muchas naciones, y es un grupo de naciones que va en aumento. Las luchas se sitúan aún en las conquistas de los derechos básicos y fundamentales, los cuales todavía ni siquiera se cumplen. Entonces, lograr llegar a cumplir con estos deseos, estos derechos emergentes que están surgiendo por los reclamos de los últimos tiempos, es todavía más difícil. Como el ejercicio de los derechos de los derechos ciudadanos se han ido ganando a lo largo de la historia, siempre van a surgir es un continuum donde van a surgir nuevos derechos, y esto nos permite afirmar que hoy en día estamos ante un auténtico déficit de
de derechos ciudadanos, y es un déficit que es creciente en la medida en que aparecen estos nuevos reclamos. De allí que estamos ante una lucha que es no solo permanente, sino que está situada en el tiempo y en un espacio social determinado. No es lo mismo una nación que otra, incluso los tiempos históricos de las naciones no son iguales. ¿Cómo tender un puente entre ciudadanía y digitalización? Lo decía antes, la digitalización promueve un proceso de cambio que en las principales actividades de los sujetos. Por eso hay que reconocer de inicio que las brechas de conocimiento y las brechas de acceso a los recursos de la digitalización establecen también accesos digitales diferentes y ciudadanías digitales diferentes. Hace pocos días, con motivos del Día Internacional de la Mujer, justamente la OIT y la UNESCO mencionaban que hay 250 millones menos de mujeres que de hombres en el acceso a Internet, y a partir de esto propone un programa para aumentar la visibilización de la acción de las mujeres en las redes. Esto es solo uno de los aspectos donde podríamos ver cómo se plasman brechas de acceso en la digitalización. Estas brechas se dan tanto entre las naciones, como decía antes, como al interior mismo de las naciones. Cada uno puede pensar en su momento qué es lo que pasa en sus países, y vemos que hay lugares que han sido privilegiados con el acceso a lo digital y otros que han sido olvidados por distintas razones. En resumen, el Estado actual, neoliberal en la mayor parte de los casos, está lejos de garantizar derechos ciudadanos de carácter civil, político y social, como también está lejos de responder a otros reclamos que van emergiendo, incluso como resultado del propio modelo neoliberal, y menos aún en las condiciones en que Rousseau lo planteaba originalmente, de un trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad civil, dichos en términos actuales. Estas acciones conjuntas han sido desplazadas por intereses económicos locales y transnacionales, que establecen distintos tipos de alianzas según la región, según el país del cual se trate. Por lo tanto, refuerza esta idea de que estamos ante procesos muy desiguales en cuanto a conseguir los derechos de una ciudadanía digital. Pero, ¿cómo debemos entenderla? Cuando nosotros pensamos en que en el mundo, y especialmente en nuestra región, en América Latina, los accesos a los recursos digitales son muy desiguales, y cuando todavía tenemos un déficit de otros recursos de ciudadanos digitales, podemos pensar que el conseguir una ciudadanía digital pareja para todos los ciudadanos es casi un lujo que se coloca en un lugar que no es tal vez importante, pero sin embargo, para quienes han incorporado el uso de las tecnologías digitales a su vida y a sus actividades cotidianas, el acceso a estos recursos resulta ser un reclamo ciudadano muy importante. Yo identifico dos perspectivas para entender a la ciudadanía digital: el acceso, del cual ya hablé recién brevemente, y el decir y el hacer. El acceso, ha habido por allí una idea desde los organismos internacionales de hablar de acceso universal. No se ha logrado casi, y menos en nuestra región, que es poder brindarle a todos una equidad en el acceso a los recursos digitales.
Sin embargo, se han hecho esfuerzos muy importantes para lograr para equiparar el acceso y que por lo menos la población y los ciudadanos se puedan incorporar a un modelo que exige estar digitalizado. Esto no significa que sea una meta superflua el acceso, pero hay que tener claro que no puede estar ligada al tecnodeterminismo. O sea, tengo acceso a la técnica y por lo tanto me integro a la modernidad, me integro al modelo neoliberal o a un modelo como el que tenemos, económico como el que tenemos. En realidad, lo que importa es tener el acceso para tener algo que decir o para poder difundir contenidos con un sentido comunitario, y es tal vez el segundo y el más importante desafío que tiene la ciudadanía digital. En el campo de la comunicación, este hacer y este decir se instala en el uso y en la apropiación. ¿Qué significa esto? Que existen prácticas de usos de las tecnologías que se producen a partir de la reiteración de ciertos caminos que los ciudadanos recorren al usar las tecnologías que van apareciendo, que como bien sabemos se multiplican y se van renovando de una manera muy importante. Pero lo que realmente importa es que esta reiteración en el uso de ciertos productos técnicos digitales va a transformar la cultura de los individuos cuando los individuos los incorporan a su propia vida, cuando se apropian de ellos. ¿Esto qué significa? Que se produce una transformación cultural. Yo los invito a pensar, por ejemplo, en el uso de la telefonía celular. Una vez que una persona accede a la telefonía celular, es muy raro que después pueda eliminar el celular de sus vidas, porque hay una organización de sus actividades cotidianas, cualquiera que fueran ellas, a partir de ciertos manejos del tiempo y el espacio que lo permiten tanto la computadora como numerosísimos recursos y sobre todo la telefonía celular. Estos cambios se van naturalizando en la vida de los individuos y en la vida social hasta el punto en que se transforman en un reclamo. Porque si yo tengo necesidad de ir a buscar un trabajo y hay otra persona que tiene mayores habilidades digitales que las mías, sin duda la opción será mejor para la otra persona. De tal manera que hay una necesidad, se va creando una necesidad de contar con una ciudadanía digital que garantice el acceso y que por lo tanto produzca transformaciones culturales en la vida de los individuos. La exclusión, hay que decirlo que así como hay una incorporación cada vez más creciente a lo digital, y las cifras que les mencionaba de la UNESCO lo demuestran, que hay un interés por superar estas exclusiones, estas diferencias, también hay exclusiones, pero son exclusiones que un poco trascienden al ámbito de la comunicación o un mucho, porque son exclusiones que generalmente se asientan en exclusiones anteriores de orden educativo, de orden económico sobre todo. Para la comunicación, por eso, el contar con una ciudadanía digital debe ser un derecho que se consigue y que va más allá del acceso a lo tecnológico, para situarse en la posibilidad de gestionar de una manera diferente las acciones sociales y difundir las expresiones y puntos de vista que tanto se les retasean, por ejemplo, a los jóvenes. Los procesos de digitalización y las herramientas de la digitalización han permitido que las redes sociales tengan hoy día una capacidad de interlocución con los grupos en el poder, con los grupos gubernamentales, que implican una combinación de cambios en las agendas en los medios tradicionales, pero también una interlocución que en algunos casos no es oída, pero que en muchos casos representan voces nuevas que tienden a ser escuchadas. Por eso es importante ganar una
posibilidad de contar con una ciudadanía digital que permita decir, que permita hacer, gestionar nuevas formas de relacionarnos, gestionar y hacer nuevas formas de decir. Que para la ciudadanía la ciudadanía digital representa para la comunicación retos de distinto tipo, y con esto voy cerrando, en su investigación, en su estudio. Hay tanto desafíos de orden metodológicos como teóricos, y también de una vuelta al trabajo, un reconocimiento del valor del trabajo empírico. Tenemos que, a pesar de que se están realizando muchos estudios vinculados a la digitalización, y los propios congresos de ALAIC o de otras asociaciones de comunicación así lo demuestran, son muchos los trabajos que hay sobre digitalización, no todos se enfocan a las prácticas de lo digital, más bien se enfocan a aspectos cuantitativos que tienen que ver y se quedan en el ámbito del acceso. Es importante avanzar hacia la apropiación y hacia las prácticas en lo digital, ir más allá de las estadísticas para incursionar en qué es lo que se está haciendo con los recursos digitales. Las metodologías disponibles resultan escasas, y también la teoría existente a veces nos resulta escasa. Por ello es un momento de innovar con nuevos desafíos metodológicos, con la combinación de instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo, de puntos de vista teóricos diferentes, de tal manera que temas como son los videojuegos, los hackers, los trolls, cantidades, los grupos como de movimientos sociales digitales, necesitan de nuevos marcos teóricos y también de nuevos desafíos metodológicos para ser estudiados. Y por eso hablaba de regresar o revalorar el trabajo de campo. Esto representa, como lo dice Boaventura Santos, volver a ver qué es lo que está ocurriendo y a partir de aportaciones como la teoría situada, replantearnos, teorizar acerca de lo que estamos viendo para el ejercicio y los reclamos incluso futuros de una ciudadanía digital cada vez más amplia. Lamentablemente muchas de las cuestiones que sean de las normas que se han dado para el vivir o convivir en el mundo de las redes, en el ciberespacio, han sido marcadas por el sector privado. Javier Echeverría, filósofo español, habla del ciberespacio como un nuevo espacio social donde vamos a reproducir lo que hacíamos y lo que seguimos haciendo en la vida física, en el espacio físico. El punto está en que este espacio digital ha sido colonizado por muchos intereses económicos, y ha sido un espacio también ganado desde el origen por empresas muy poderosas que han trazado ciertas normas y que hoy mismo siguen trazando otras, por ejemplo, en el caso de Facebook o de algunas otras redes sociales, por ejemplo, Facebook nace con la idea de crear comunidades para un mundo mejor. Sin embargo, con el correr de los años se dan cuenta de esto que dice Echeverría: en ese mundo, en ese ciberespacio está tanto lo bueno como lo malo. Hace poco tiempo ellos mismos han tomado, esta empresa y otras más han tomado la decisión de quitar ciertos contenidos que parecen nocivos. Sin embargo, ahí hay un campo de acción para la sociedad, para quienes pugnan por los derechos de la digitalización, para opinar y para reflexionar, porque no puede ser que esto quede, este ámbito tan importante de lo que se dice o se deja de decir en las redes, quede solo en manos de ciertos intereses económicos.
Es importante entonces regresar a la práctica, ver cómo se están haciendo las cosas, ver cómo la gente se está apropiando de los medios digitales, cómo los está usando para poder iluminar un camino de reclamos hacia la digitalización que, como les decía antes, puede ser un derecho ciudadano para algunos poco importante, pero para otros fundamentales porque significa el poder estudiar, trabajar o estar en el mundo moderno. Lo dejo aquí. Pienso que el de la ciudadanía digital es un tema que se está esbozando desde muchas miradas y que hay que seguir estudiándolo, hay que seguir profundizándolo para ir desbrozando un panorama que en lo personal todavía me parece un poco complejo y sobre todo sin la claridad en alguno de los conceptos que vamos a usar tanto ahora como a futuro. Muchas gracias y que tengan una buena jornada de trabajo.